Querían corregirme en alguna falla que yo tenía, con algunos errores que yo cometía, pero no lo hicieron de la forma correcta, sino que lo hicieron como de forma humillatoria, desanimándome. En vez de hacer una crítica constructiva, hacían una crítica destructiva. Y eso fue causando en mí dolor, hasta el punto que, bueno, yo dije, ya los panas de la escuela me están ofreciendo algo bien, entonces en mi casa no me apoyan, ellos sí me apoyan, me voy para el grupo de ellos. Y bueno, cuando yo di el paso al descarriamiento, fue una vida muy terrible, de verdad. Yo nunca hubiese probado pues entonces la juca, yo nunca hubiese probado pues entonces la marihuana ni los cigarrillos. Inmediatamente desde que me descarrié, fue una vida terrible porque empecé a llevar romo, bebidas alcohólicas a la escuela. Estamos aquí con el evangelista, predicador, hombre de Dios, Luis Albieri. Luis Albieri, cuéntanos de dónde eres, dónde nace. Pues nosotros somos de Samaná, nacimos en el municipio de Sánchez. Aquí nos hemos criado y nacimos aquí. Wow. Cuéntame, ministro, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo naciste? ¿Cómo fue tu crianza? Amén, pues mi niñez no fue una niñez de mucha libertad, que digamos, porque me criaron siempre en trabajo. ¿Trabajo? Sí, me crié. ¿Qué trabajabas? Pues desde el principio empecé trabajando tapicería y así me inculcaban en el trabajo, mañana, tarde y noche. Los tiempos de vacaciones de la escuela siempre me llevaban al trabajo. Y cuando no estaba en la escuela era para el trabajo. Ah, pero todo fue trabajo, trabajo y trabajo desde niño. Desde niño, trabajo y trabajo y trabajo. Y sabes que en un momento determinado me sentía como encerrado al tanto trabajar, ya que cuando yo no decidía ir al trabajo y me iba a jugar bola o me iba a volar chichigua, me daban una pela, varón. Ay, Dios mío, ¿cómo va a ser, ministro? Sí, entonces eso fue creando en mí como una frustración al no tener libertad. Sí, porque los niños necesitan esa libertad para poder jugar, crecer, desarrollarse en ese ambiente donde hay más niños. Entonces, eso yo me imagino que usted fue creciendo con eso por dentro y como ese trauma quizás de que su padre no le daban la libertad necesaria para usted poder jugar. Entonces, ¿cómo se sentía por dentro, su corazón? Bueno, varón, fíjese bien que eso fue una historia que fue muy tenebrosa porque al yo no criarme con mis padres y criarme mis abuelos, entonces tratarme de esa forma, yo fui un niño muy rebelde en la escuela. Wow. A mí me llevaban 2 y 3 veces a la dirección y a la orientadora y en momentos determinados me llevaban donde la psicóloga, varón, y yo me le reí en su cara porque fíjense bien, la mayoría de psicólogos están falta de un psicólogo. Ey, esos datos son comprometedores. Terrible, ministro. Entonces quiere decir que su niñez no fue como tan buena como muchos niños. Podríamos decir que no fue una niñez tan buena porque, fíjese bien, todo niño que se cría sin padre y sin madre puede tenerlo todo y no tiene nada, porque el amor de padre y de madre no hay nada que lo llene. Entonces, eso fue lo que empezó a acontecer conmigo. Al yo no criarme con papi y con mami, y cada vez que no iba a trabajar me daban una pela, eso fue creando en mí una rebeldía. Entonces eso era lo que yo impartía en las demás personas. Por eso siempre había un pleito en la escuela, cuando no en la escuela, en el barrio. Peleón como no había cosa, varón. Dios mío, siempre peleando, le gustaba boxeo, karate. Fíjese bien que yo era muy flaquito y yo no era bueno, varón, a la trompa. Yo agarraba, muy fuerte, varón, sí. Yo agarraba a cualquiera y le entraba a pedrar. Los que me conocen saben lo que estoy diciendo. Wow. Entonces, su juventud, ¿cómo fue? O sea, usted es joven, pero ya desde 14, 15, 16, 17, ¿cómo fue esto? Fíjese bien que, como le contaba, eso fue creando un trauma en mí. Entonces, ya cuando yo me sentía con un poco de fuerza, a mis 13 años, pues yo decidí dar el paso al cristianismo porque habían varios amigos que se convirtieron. Entonces siempre uno por estar en la cherecha, los amigos que antes pues uno tenía, lo hice por amistad. Pero cuando entré al camino, Cristo me agarró en lleno y empecé a seguir al Señor fielmente, a tal punto que todos por los cuales yo me convertí se descarriaron y yo permanecí ahí. Pero
al final se abrieron las clases nuevamente. Y por estar con las amistades en la escuela, me descarrié nuevamente. ¿Cómo fue ese proceso? Porque usted sabe que bíblicamente cada vez que una persona se aparta del camino, dice la Biblia que 7 demonios más vuelven a la casa que le pertenecían. O sea, que si usted era rebelde con un demonio, ahora imagínese con 8 demonios. O sea, como esa etapa como de rebeldía, ¿cómo fue? Bueno, varón, fíjese bien que después de eso el pleito arreció. Wow. A mí, mis abuelos me decían, y mi madre, la cual le estimo mucho, me decía, ¿qué tú haces en la iglesia siendo mi bolsilla al diablo? Sí, y cuando... Eso es lo que dicen siempre, cuando uno quiere servirle a Dios, siempre viene gente y te dicen, yo le doy 3 meses a ese para que se descargue. Sí, entonces ellos no me pusieron fecha, pero querían corregirme en alguna falla que yo tenía, con algunos errores que yo cometía, pero no lo hicieron de la forma correcta, sino que lo hicieron como de forma humillatoria, desanimándome. En vez de hacer una crítica constructiva, hacían una crítica destructiva. Y eso fue causando en mí dolor, a tal punto que, bueno, yo dije, ya los panas de la escuela me están ofreciendo algo bien, entonces en mi casa no me apoyan, ellos sí me apoyan, me voy para el grupo de ellos. Y bueno, cuando yo di el paso al descarriamiento, fue una vida muy terrible, de verdad. Yo nunca hubiese probado pues entonces la juca, yo nunca hubiese probado pues entonces la marihuana ni los cigarrillos. Inmediatamente desde que me descarrié, fue una vida terrible porque empecé a llevar romo, bebidas alcohólicas a la escuela después de eso. Entonces, esta conducta creo que es como acogida por no crecer con tus padres, por no recibir ese amor que tú necesitabas. Y tú querías llenar como ese vacío en cosas que no perduraban para siempre, claro está. Entonces, o sea, ¿qué te llevó a tomar ciertas drogas, por ejemplo? Lo que me llevó fue mayormente el no tener el amor de padre y madre. Porque aún recuerdo la primera vez que probé la marihuana, pues yo me encontraba en un grupo de amigos y estábamos en una Semana Santa en la playa. Recuerdo que ese día estaba todo el mundo tomando alcohol, yo estaba también tomando alcohol y salimos para un lado, todos estábamos fumando cigarrillos, pero el único que no fumaba marihuana, excepto aparte de unos cuantos amigos más que estaban ahí, era yo, porque era jovencito con apenas 14 años. Wow. Entonces, cuando yo veo que ellos enrolan, están fumando, yo digo, yo quiero de eso. Hay un amigo mío que me dice, no lo pruebe. Varón, yo no me llevé de él y yo empecé a fumar. Wow. Y yo me lo estaba fumando como si era un cigarrillo y vino uno y me dijo, no, eso no es así. No le vamos a decir a muchos jóvenes que están ahí cómo es, porque después se ponen a practicar. Entonces, esto es algo para edificación, no para que usted se corrompa. Y me explicó cómo se fumaba y todo, varón, y mire, después de ahí yo salí loquísimo. Wow. Esa vida, entonces, ¿cómo usted se sentía ahora? Porque ahora es una transición, o sea, antes usted no tomaba nada de eso, pero ahora usted entra en ese mundo. ¿Cómo es ese mundo de los vicios, pueden decir? Mire, yo no estaba tan profundo en los vicios que digamos, pero sí llegué a tal magnitud que estaba destruido. Y fíjese bien que esa vida no es una vida agradable, pues es una vida que al principio te lo ofrece todo, muchas veces tú te vas a sentir bacano, te vas a sentir bien, pero después eso va arropando tu vida a tal punto que tú quieres subir de nivel. Te empiezas fumando marihuana, después quieres entrar al perico, wow. Pero después de que entra el perico entra el crack, y eso es algo que te ciega, varón. Y una de las cosas principales que me llevó a fumar marihuana fueron las músicas seculares. Wow, eso sí, hay muchos jóvenes que hoy en día ellos no están en ese mundo porque ellos quieren, sino porque fueron influenciados por cierta música. Entonces, estar ahí es algo que no se lo aconsejamos a nadie, ministro, ¿verdad? No es algo favorable para su vida estar en ese mundo. Y fíjese bien que le quiero dar un consejo a la juventud que va a ver este video.
y a los padres también que van a ver este video. Mire, no permita que sus hijos se alimenten con músicas seculares. Yo solo puedo decir por experiencia propia. Usted sabe, varón, que la mayor influencia para que yo aumentara, a pesar de que me crié sin padre y sin madre, aumentar en cuanto a la rebeldía fueron las músicas seculares que escuchaba, de matadera, de tiroteo, de fumadera, de los meto y los saco, hasta el punto, varón, que con 14 años empecé a amanecer en la calle, en la discoteca. Wow. Empecé a amanecer en los drines con 14 años. O sea, tú me estás diciendo a mí que con 14 años ya tú estabas en un mundo donde no podías salir, claro, por las influencias. O sea, un niño prácticamente 13, 14, o sea, si tú me dices